amigos de Sax? ¿Cómo están? Espero que estos videos o audios, si me escuchan desde el podcast, esté siendo de utilidad y espero no estarlos enredando mucho. La verdad es que son temas complicados que yo no había querido meterme a ellos de manera profunda. Una, porque no soy experta obviamente del tema, solo sé lo que he leído. Y la otra, porque son temas complejos de explicar, entonces tenía como miedo de confundirles. Si este está siendo el caso, espero que me escriban o estén en contacto conmigo y me digan también si lo que les estoy diciendo tiene resonancia. El día de hoy quiero platicar de un tema súper fuerte que a mí me costó mucho trabajo identificar, pero que esto que les he ido explicando lo ayudó mucho para conceptualizarlo y entenderlo. Y eso es el autosabotaje. Soy una persona que se ha autosaboteado en distintos momentos de mi vida y yo no entendía como cuál era la lógica. Vuelvo a lo mismo, porque conscientemente cuando tú piensas en que quieres hacer las cosas, quiero bajar de peso, quiero tener un nuevo trabajo, lo que sea, quiero tener una mejor relación con mi pareja o dejar esta relación para tener una relación de verdad, o incluso después de que terminas una relación, quiero volver a generar otra relación. Pero obviamente en el momento, aunque tú lo estás haciendo de manera consciente, volvemos a lo mismo, conscientemente tú piensas que lo que piensas sería lo más maravilloso y sería genial. Desafortunadamente, cuando lo llevamos a la acción es muy distinto. Y como ya les venía explicando en el video 1 pasado y en el segundo video, esto tiene que ver con la programación que tenemos. Entonces, el autosabotaje es exactamente lo mismo. Quise separarlo del video anterior porque creo que es algo en lo que todos necesitamos poner atención. Y les voy a explicar por qué. Nuestro cerebro es muy inteligente, es muy astuto y le encanta encontrar razones lógicas para aquello que hacemos o dejamos de hacer. Siempre en la premisa de mantenernos vivos. Pero siempre a él le encanta. El cerebro es maravilloso para encontrar razonamientos lógicos. Por eso es que el proceso científico, creo que una de las bondades del proceso científico se basa en la repetición y en que las respuestas el resultado después de todas esas repeticiones sea igual o relativamente igual. Creo que eso es lo que diferencia de un razonamiento que podemos considerar lógico, entre comillas, a los razonamientos que hace nuestro cerebro. Cuando nosotros queremos hacer algo y que es algo que nos apasiona pero que nos da miedo y que hace que el cerebro sienta estrés porque es algo que nos pone en ansiedad, solemos encontrar razonamientos para el no. Desde la parte de, por ejemplo, en el peso, que yo lo llegué a pensar, no, porque pues al final yo me quiero como soy, pero entonces dejo de tener en perspectiva todas las afectaciones de salud que tiene el hecho de que yo tenga un sobrepeso considerable, o en mi movilidad, o incluso en mi autoestima, porque aunque una parte de mí yo diga, no, porque yo me amo y yo me quiero y estoy bien así, también el hecho es que no estaba del todo bien así, porque yo no me sentía cómoda conmigo misma, teniendo menos movilidad cuando yo me consideraba una atleta de alto desempeño cuando era mucho más joven. Y cuando el sobrepeso me hizo perder esta parte, obviamente me hizo cuestionar si realmente yo estaba siendo feliz y me amaba lo suficiente con mi sobrepeso. Porque no era el sobrepeso en sí, sino era el costo que el sobrepeso estaba teniendo sobre mi autoestima en el hecho de algo tan importante que es para mí como el ejercicio, y que el sobrepeso me impedía ejecutarlo y hacerlo en la forma en la que a mí me hacía sentir feliz. Hoy en día comprendo que esa lógica de estoy siendo feliz así, y estoy aprendiendo a autoaceptarme a pesar de mi sobrepeso, era simplemente un razonamiento que mi cerebro estaba haciendo para evitarme el dolor de entender que mi sobrepeso me estaba llevando a ese proceso. Y ahí es donde entra justamente el autosabotaje. El autosabotaje inicia cuando tú encuentras un razonamiento que te permite evitar dolor. Y es súper complejo porque, como yo les decía en el primer video, el cerebro está programado para mantenerte vivo, no feliz. Entonces, parte de lo que va a evitar el cerebro en este proceso de mantenerte vivo es evitar el dolor. Obviamente a nadie de nosotros nos gusta sentir dolor. Es, por ejemplo, cuando estamos en una relación que no es sana
Y siempre trato de hacer hincapié, ya sea con amigos, pareja, padre, hermano, quien sea, porque las relaciones sanas o no sanas pueden darse en todos los ámbitos. Yo, después de que empecé a aprender sobre las relaciones sanas y lo que eso significaba, descubrí que tenía relaciones con amistades que no eran nada funcionales. Entonces, buscar tener relaciones y nexos sanos con los demás aplica para todos los contextos. Entonces, cuando yo empecé a identificar que quería una relación sana, de manera consciente, yo sabía que quería una relación sana y una relación que me ayudase a, no que me ayudase a crecer de manera directa, pero sí sabes de esa clase de relaciones que cuando ves a esa persona te sientes vivo y te sientes lleno y con energía. Pero para poder tener esa relación que yo quería, tenía que dejar la que yo estaba. Y el dolor que yo sentía que me causaba terminar esa relación, obviamente, yo creo que todas las relaciones nos dan algo, todas. Cuando decimos, es que esta persona no me da nada, eso es falso. A veces incluso el hecho de que te den dolor es darte algo. Y cuando tú sientes o tu cerebro siente que va a perder ese algo que le da, ya sea la hora al día feliz o esa ida al cine divertida a pesar de que el resto de la semana sea mala, ese algo es algo que nos está dando esa relación. Y tenemos que entender que no dejamos relaciones porque nos están dando algo, incluso para las personas que tenemos vicios por ahí respecto a nuestro merecimiento o a la parte de pensar que los nexos son así. Entonces, cuando tú piensas en dejar esa relación, también pierdes todo el contexto que esa relación tiene. Entonces, esa relación, a pesar de que tú puedas pensar, solo me da problemas y me da dolor, no, también te está dando ese aferrarte a la situación. Por ejemplo, en mi caso, creo que lo que a mí me daba mi relación en ese momento que no era tan funcional, era el hecho de comprender que yo creía que el amor lo podía todo. Entonces, en el momento que yo decidí que esa relación no era para mí, que yo no quería definitivamente esa clase de contexto para mí, tenía que renunciar a la idea de que el amor lo podía todo. Entonces, realmente en el contexto, y vuelvo otra vez a la forma en la que vemos la vida a través de estas gafas de nuestras ideas y de nuestra codificación, realmente la vida no era esa relación en sí. No era esa persona en sí lo que me hacía sentir tan fatal y lo que me hacía entrar en esta crisis entre lo que yo quería y lo que suponía que creía. Era mi precepto y mi concepto de lo que yo pensaba que era el amor. Y en este caso era la idea de que el amor lo podía todo. Y si yo decidía terminar mi relación con esta persona, entonces significaba de manera directa e impactante que el amor no lo iba a poder todo, porque en mi caso no logró mantener viva mi relación, a quien yo amaba y yo decía dar la vida. Exactamente como esto, pasan muchas cosas. En mi sobrepeso, cuando yo compré la parte de, pues es que tengo que aprender a aceptar y a respetarme de esta forma. Entonces, cuando yo decidí bajar otra vez, tenía que decir adiós a la idea de pues quizá sí me autoacepto como yo soy y en la forma en la que soy, pero de verdad me está haciendo daño porque tuve que dejar el deporte por mi obesidad. En verdad me está haciendo daño esto. Entonces tenemos que entender, para mí, para entender el autosabotaje, tenemos que entender dos cosas. La primera es, ¿qué es lo que estoy dejando ir o lo que me estoy resistiendo a dejar ir en este momento? Que no es eso que yo creo que estoy dejando ir. Por ejemplo, si yo quisiese un trabajo que pudiese ser el trabajo de mis sueños, pero para poder tener ese trabajo que yo quiero, tengo que estudiar 3 horas después de mi trabajo que tengo ahorita, para obviamente tener las habilidades y tener el conocimiento suficiente y necesario para gestionar mi nuevo trabajo que quiero. Pero en el día a día lo que voy a hacer va a ser decir, bueno, no, es que mira, 3 horas es mucho, no tengo dinero para esa capacitación y voy a encontrar razonamientos lógicos que me van a permitir anclarme a esa parte. Pero quizá el comentario o el pensamiento que hay detrás de esas 3 horas, o por lo que no me estoy permitiendo darme esas 3 horas para estudiar, tiene que ver más con la parte de
de que no me creo capaz de llegar a ese nuevo trabajo. Tiene que ver con la parte de que mi zona de confort me siente cómoda. O sea, que sí quisiera yo tener ese trabajo, pero la realidad es que el que tengo hoy no me molesta tanto. Por eso, fíjense que por eso es tan peligroso estar en un punto intermedio, porque cuando estás bien, no estás extraordinario, pero no estás mal, entonces cuesta más trabajo dejar ir las cosas. Quizá tiene que ver con una situación de merecimiento. A lo mejor el día que yo tenga ese trabajo que tanto ansío, que tanto amo, va a significar que tenga que dejar relaciones viejas o va a significar que tenga que romper con otras relaciones. ¿Por qué? Porque todas las situaciones en las que estamos nos están dando algo. Es importante entonces identificar qué es lo que esta situación que estoy viviendo hoy me da y por lo cual no me estoy arriesgando a ver la otra. Y creo que también sobre todo tiene que ver en cuál es el lenguaje que hay detrás de lo que estoy diciendo. Es decir, por ejemplo, en el caso de, tengo miedo de dejar mi trabajo actual porque no sé si yo tenga la capacidad de tener el siguiente. Lo que me estoy diciendo realmente es, no creo merecer un trabajo extraordinario como el que yo siempre he soñado. Y ahí esta última parte me lleva a la situación del dolor, porque cuando nosotros empezamos a analizar estas emociones y sentimientos que tenemos cuando queremos algo y que estamos autosaboteando, tiene que ver con el reconocimiento de una verdad más profunda. Por ejemplo, como esta que les dije, yo no creo que merezca tener un trabajo en el que sea feliz y sea súper bien. Y que no creo que merezca, quizá tiene que ver porque alguien a mis 6 años me dijo, ay, tú cállate, tú, ¿cómo vas a saber de eso? O me hizo sentir que yo no merezco hacer algo. O a lo mejor mi papá o mi mamá tenían trabajos que odiaban y hemos hecho perpetuos en la familia el hecho de un trabajo se sufre, por algo pagan por él. Todas estas frases que siempre nos decimos de el trabajo es tan feo que por eso pagan, los trabajos se sufren, por eso pagan por hacerlos, el dinero no se da en los árboles, el amor duele, que el que quiere se la pasa feliz, el que ama sacrifica todo. Toda esta clase de ideas nos van programando. Ahora, ¿cuál es la situación? Que cuando estamos en un crecimiento prematuro, somos muy pequeños, vivimos algo tan traumante y tan complejo que nos causó tanto dolor que no supimos cómo gestionar lo que estábamos viviendo. Y cuando no sabes cómo gestionar tanto dolor, lo que haces es bloquearte. Y entonces descartarlo. Esa clase de cosas no son para mí. Es que aspirar más de lo que tiene la familia no es sano, porque el que mucho quiere es ambicioso y está mal la ambición. Cuando tú empiezas a repetir esa clase de frases, entonces empiezas a perderte de muchas cosas y de muchas situaciones que pudieses crear, y entonces empiezas a sabotearte. Pero todo viene del dolor y la frustración que sentiste en ese momento cuando eras joven. Entonces, cuando tú quieres algo realmente que te apasiona y te das cuenta que empiezas a buscar razonamientos del ¿cómo no? Creo que ese es un extraordinario momento para buscar realmente qué es lo que te da miedo y qué es lo que te está doliendo. Porque cuando tú empiezas a buscar esos razonamientos, viene de un miedo infantil y de un dolor muy profundo que sentiste cuando eras pequeño. Ahora, creo que también a veces cometer el error que yo cometí de enfrascarme y querer encontrar justo el momento en el que la existencia me había marcado es un error, porque puedes pasar años y nunca encontrarlo, como fue un poco mi caso. Yo creo que el objetivo aquí más bien es identificar realmente qué es a lo que le tienes miedo y cuál es la conversación detrás. Es decir, si yo creo que el problema es que no lo merezco, no sé por qué, exactamente no sé cuáles fueron los hechos, porque aparte pudieron haber sido cientos de hechos que me programaron la idea de no merezco un trabajo que me haga feliz o no merezco X cosa. Entonces, pudieran haber sido cientos de cosas, porque al final no son cosas grandes. Casi siempre esperamos como ese evento traumático que vemos en las películas, que es un solo evento. Por lo regular en el día a día pueden ser 3 cosas diarias durante 10 años. Entonces, son cientos de cosas. Entonces, una vez que ustedes identifican, me estoy autosaboteando, ¿cuál es la conversación que yo quiero encontrar después?
Y bueno, también, ¿cómo identificas que te estás autosaboteando? En mi caso, yo identifico que me estoy autosaboteando cuando siento felicidad y adrenalina por hacer algo, lo que sea, y me siento entusiasmada. Y reconozco que mi cerebro automáticamente empieza a encontrar los por qué no. No, porque mira, es riesgoso, porque esto, porque aquello, porque shalala, shalala. Y pasa, y después a lo mejor a la semana vuelvo a pensar otra vez en la idea, me vuelvo a sentir adrenalizada, vuelvo a sentir entusiasmo, pero después inmediatamente mi cerebro vuelve a lo mismo. No, porque mira, esto no, esto no, esto no. Ahí es cuando yo identifico me estoy autosaboteando. Lo siguiente que pasa es que empiezo a identificar por qué. ¿Cuál es la emocionalidad que está después de esa parte? No me siento capaz, siento que no merezco esto, siento que va a ser mucho trabajo y por ende me va a quitar de otras actividades. Empiezo a buscar cuál es realmente el sentimiento o la emocionalidad que hay después de eso. ¿Y qué es lo que me produce dolor? Porque, por ejemplo, cuando tú sientes que no mereces algo, es súper doloroso y tiene que ver e impacta directamente en tu autoestima. Y tiene que ver porque a veces cuando vamos creciendo y te dicen que tú no mereces algo y tú te haces chiquito y piensas que en verdad no lo mereces, y después cuando vuelves a ser valiente y vuelves a buscar esa alternativa y alguien más vuelve a decirte que no lo mereces, tu corazón sufre, tu mentalidad sufre, todo sufre. Lo último que queremos, incluso en otros videos ya les he platicado, cómo nuestro cerebro siente dolor cuando se enfrenta a ser rechazados. Y lo último que queremos es sentirnos rechazados y sentir que no somos lo suficiente. Entonces por eso empezamos a disminuir nuestra capacidad de acción y nuestra capacidad de interactuar con los demás y la capacidad que tenemos de ir explorando cosas y empezamos a sabotearnos. Incluso para autosabotearnos no es necesario ir por ese gran empleo maravilloso que soñamos. A veces incluso con el hablar con alguien durante el transporte público o sonreírle a alguien que te sonrió. A veces nos autosaboteamos en cosas así que son muy pequeñas y que nosotros no percibimos. Pero tiene que ver con un sentimiento detrás. Ahora, el reconocer el dolor y qué es lo que nos causa ansiedad y dolor yo creo que es súper importante de hacer porque nos permite identificar también cuáles son las posibles soluciones que podemos encontrar o qué es a lo que le tenemos realmente miedo y qué es lo que nos está produciendo dolor en base a lo que vivimos en nuestra infancia y aprendemos a gestionarlo de forma diferente. Y esto es maravilloso porque cuando tú gestionas estas emociones de forma diferente, entonces puedes sanear desde tus miedos que tienes en la infancia, como el encontrar cómo dejar de autosabotearte. Autosabotearse es súper complejo. Yo creo que es una de las cosas más difíciles que yo he identificado incluso en su momento y de las más dolorosas que he tenido que aprender a hacer porque para dejar de autosabotearte tienes que identificar obviamente cuáles son las lagunas que tienes sobre tu infancia. Entonces va a ser un proceso doloroso, obviamente no va a ser fácil, pero les puedo garantizar que vale la pena y les puedo garantizar que es algo importante que necesitamos hacer todos. Espero que esto sea de utilidad. El identificar cómo funciona el autosabotaje fue súper complicado para mí, incluso estuve leyendo y ha sido difícil. Es algo que todavía yo tengo en proceso porque hay muchas cosas en las que yo hoy reconozco que me sigo autosaboteando y que me cuesta mucho trabajo encontrarle cómo ir a mi pasado sin enfrascarme en el pasado y enfocándome en lo que sí quiero construir en el futuro. Obviamente son procesos complejos, pero espero que sea de utilidad la reflexión que les doy el día de hoy. Han sido videos un poco más pesados y más largos porque creo que los temas son difíciles de explicar y trato de darles ejemplos que son sencillos y ejemplos que yo he vivido para ver si de esta forma ustedes pueden identificarse y encontrar el ajá de la situación. Mil gracias al equipo de DeLorean que está conmigo otra semana más. Recuerden que estos chicos están haciendo cosas súper locas. Por ahí también con Sassy de Amicu y yo queremos ir a darnos una vuelta con ellos. Espero que un día de estos se dé para que podamos pues visitar la montaña y hacer un video por ahí especial. Les mando un fuerte abrazo. Espero que esos temas sean de ayuda. Me faltan 2 videos más, así que yo me quedo aquí, pero ustedes cuídense mucho. Les mando un abrazo.